Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Como ya sabéis, durante este mes estoy hablando de mujeres asesinas, algo que ya hice el año pasado y realmente me gustó bastante, así que lo he traído de nuevo este año. Así que hoy vengo a hablar de Valerie Solanas, una feminista radical que intentó matar a Andy Warhol y a varios hombres más. Digo intentó porque realmente les disparó, pero para suerte de ellos no acabaron muriendo, sino que fueron heridos. Aunque Warhol, la verdad es que fue herido de bastante gravedad. Me habían comentado que hablase de Valerie Solanas y realmente me pareció un tema bastante interesante que tratar, y más en esta época, ya que por una parte fue una feminista radical y por otra fue una mujer que sufrió abusos por parte de su familia y tuvo una vida bastante difícil por otra parte. Entonces ahí hay una dicotomía, por decirlo así. Si os gusta este vídeo, dadle un me gusta, escribid lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros indudablemente. Dicho todo esto, comencemos. Valerie Solanas fue la gran inadaptada dentro del mundo de los inadaptados. Fue una feminista radical, activista, lesbiana y escritora. Hizo que sus provocadoras ideas traspasasen el papel. Era demasiado extrema para los radicales y su carácter hizo especular que sufría esquizofrenia. A través de su manifiesto Scum proclamaba la destrucción de los hombres y la liberación de las mujeres. Este tratado escandalizó a la sociedad estadounidense en el año de 1968. 40 años después sigue siendo uno de los clásicos del feminismo internacional. Pero, más que ser conocida como una drástica activista, Solanas ha pasado a la historia como la mujer que disparó 3 veces a Andy Warhol. Valerie Solanas nació en la ciudad de Ventnor, en Nueva Jersey, el 9 de abril de 1936. Era hija de Louis Solanas y Dorothy Bondo. Tuvo una infancia y una adolescencia bastante dura, por no decir muy dura. Parece ser que su padre, Louis Bondo Solanas, abusó sexualmente de ella desde niña. Aquel trauma la persiguió hasta el final de sus días, y si analizamos sus escritos de adulta, podemos entender el porqué de su odio acérrimo hacia los hombres. Al fin y al cabo, su progenitor le había cortado las alas a su inocencia. Aquella denigrante situación acabó en el año de 1940, cuando su madre, Dorothy, decide divorciarse y mudarse a Washington. Allí las acoge su abuela, con quien comparten 9 años de convivencia hasta el segundo matrimonio de Dorothy con Red Moran. El carácter de Valerie nunca fue fácil. Destacaba por ser una chica rebelde, testaruda, inconformista y que contradecía las normas. La obligaron a ir a un colegio católico, pero ella siempre intentaba escaparse. La única forma que encontró su abuelo para que obedeciera era azotándola, pero su carácter llevó a la joven a vivir y a mendigar en la calle con 15 años. Algunas fuentes aluden a que en ese tiempo conoció a un marinero con el que tuvo un hijo llamado David, quien fue entregado posteriormente en adopción. A pesar de vivir en la calle, demostró ser una mujer bastante inteligente y muy buena estudiante, tras graduarse en la secundaria en el año de 1954. Después comenzó los estudios de psicología en la Universidad de Maryland y para costeárselos trabajó en uno de los departamentos de un laboratorio de animales. También escribía en un periódico universitario donde sus ideas feministas empezaron a brotar. En una ocasión publicó en su columna que las mujeres podrían procrear sin ayuda de los hombres y debían hacerlo. Otros detalles de su vida hasta 1966 son bastante confusos, aunque se sabe que una vez licenciada en psicología intentó continuar con un curso de posgrado en la Universidad de Minnesota, pero decidió emprender un viaje por Estados Unidos. Curiosamente, aquel viaje no le sirvió para ampliar conocimientos, sino para escribir acerca de su experiencia como mendigo y prostituta. Pasó varios años vendiendo su cuerpo por las calles de Nueva York con la esperanza de que toda aquella vivencia se viese recompensada. En el año de 1966 se instala en Greenwich Village, donde escribe su primera obra de teatro, llamada Up Your Ass o Que te den por culo, en la que narra la vida de una prostituta que vagabundea y odia a los hombres. Tiene 2 versiones.
la primera en la que la mujer asesina al hombre y la segunda en la que la madre estrangula a su hijo. La única ilusión de Valerie era que Andy Warhol le ayudase a impulsar aquel guión sumándose al proyecto como productor. A principios de 1967, la joven visita al artista en su estudio The Factory con la intención de entregarle una copia del manuscrito. Warhol acepta y le pide el borrador para revisarlo. Dicho borrador de la obra nunca regresó a Solanas. Se cree que Andy Warhol nunca tuvo la intención de producir la obra ni como obra teatral ni como película, y el manuscrito se le perdió. Durante el tiempo en que Warhol tiene en su poder la obra, Solanas escribe y autopublica su manifiesto Scum, que son las siglas de Manifiesto de la Organización para el Exterminio del Hombre, una proclama que llama a la destrucción de los hombres. Las siglas se entendió como Society for Cutting Up Men, literalmente Sociedad para descuartizar a los hombres, pero esta explicación no se encuentra en la obra misma y Solanas llegó a protestar. Para que nos entendamos, scum es una palabra inglesa que significa capa de suciedad. En un primer momento vende copias de la obra por la calle hasta que conoce al editor francés Maurice Girodias, de la editorial Olympia Press. Tras hacer buenas migas, Girodias le propone que escriba una novela sobre el tratado. Firman un contrato y le paga un dinero por adelantado que Valerie utiliza para viajar a San Francisco. En mayo de ese mismo año, Valerie visita por segunda vez a Warhol, pero esta vez para exigirle que le devuelva el manuscrito. El artista insiste en que no lo tiene y que lo ha perdido, y la feminista emprende una campaña de acoso para que le pague por la obra. Warhol no le hace mucho caso y la contrata como actriz para un papel secundario en una escena de su película I Am Man de 1967, pagándole unos $25 más o menos. Los rifirrafes parecen cosas del pasado. En su libro Poppins, Warhol escribió que consideraba a Solanas una persona interesante y divertida, pero que el hecho de que comenzara a asediarlo hasta el acoso hizo que decidiera alejarse de ella lo más posible. Valerie está entusiasmada con el resultado y consigue que los medios de comunicación se fijen en ella. En algunas declaraciones, la escritora afirma que Warhol y Girodias se quieren aprovechar de sus escritos para no pagarle ni un centavo, y que eso no lo va a permitir. Durante la primavera de 1968, Valerie estuvo planeando el asesinato de sus dos enemigos, hasta el punto de pedir dinero a Paul Krasner, editor del periódico The Realist, para poder cometerlo. Una vez reunida la cantidad de dinero que necesitaba, compra una pistola. El 3 de junio de 1968 fue la fecha elegida por Solanas para cometer los homicidios. Primero se acerca al Hotel Chilsa, donde el 3 de junio de 1968 fue la fecha elegida por Solanas para cometer los homicidios. Primero se acerca al Hotel Chilsa, donde se hospedaba Girodias. Afortunadamente, esta había salido de viaje durante unos días. Después fue a por su segundo objetivo, que era Andy Warhol, obviamente. Regresa a su estudio, pero el artista no había ido en todo el día. Uno de los socios, Paul Morrissey, le insiste en que se marchara, ya que Warhol no iba a aparecer en todo el día, pero ella se empeña en esperarle. Después de esperar bastante rato y ante la hostilidad de Morrissey, Solanas tomó la decisión de marcharse de allí. Sin embargo, quiso la casualidad de que se encontrase con Warhol en el ascensor. Valerie decidió regresar al estudio con el pintor, que nada más entrar recibió una llamada de teléfono. Valerie esperó pacientemente y cuando colgó sacó un revólver del calibre 32 que llevaba consigo y disparó contra el artista. Los dos primeros tiros los falla y el tercero le da en el pecho. Una vez en el suelo, Valerie vuelve a disparar en dos ocasiones a un crítico llamado Mario Amaña. Después al representante de Warhol, Fred Hughes, al que intenta pegarle un tiro en la cabeza, pero el arma se encasquilla. Tras la disputa, este le invita a que se largue de allí rápidamente y esta acaba obedeciendo. Tras la desaparición de Valerie, Warhol se debatía entre la vida y la muerte y fue trasladado rápidamente al hospital, donde le salvaron la vida en quirófano. El artista moriría casi 20 años después de un infarto. Horas más
más tarde, Valerie acude a la jefatura de policía de Times Square para entregarse voluntariamente. Numerosos periodistas acudieron a la comisaría tras enterarse del intento de asesinato de Andy Warhol. Tengo muchas razones. Leed mi manifiesto y os dirá quién soy, dijo con toda justificación Valerie, y llegó a gritar: él controlaba mi vida. En la vista judicial, Valerie se niega a que ningún abogado la represente. Ella se bastaba sola. No obstante, su falta de arrepentimiento lleva al juez a enviarla al hospital psiquiátrico de Bellevue para hacerle un seguimiento. El 13 de junio de 1968, y tras un periodo de observación psiquiátrica, da comienzo el juicio contra Solanas. Por otra parte, Warhol, una vez recuperado, decidió no testificar en contra de Solanas en el juicio que se siguió contra ella. Tan solo se limitó a decir que con tantas costuras su cuerpo parecía un hermoso vestido de Dior y que el día del atentado había notado algo raro en Valerie Solanas, ya que ésta se había maquillado. Finalmente, la representa una abogada feminista llamada Florence Kennedy, que a pesar de sus alegatos no consigue que la pusieran en libertad. El juez insiste en que permanezca internada en el psiquiátrico y, de los cargos de intento de homicidio, asalto y tenencia ilícita de armas, la declaran inhabilitada legalmente 2 meses después. Valerie inicia una nueva vida en el Hospital World Island. Coincidiendo con el proceso judicial, la editorial Olympia Press publica su manifiesto Scum, pero sin mencionar que su autora estuviera cobrando por ello. En él, Solana escribe cosas tales como: nada concierne a las mujeres, pero a las dotadas de una mente cívica, de sentido de la responsabilidad y de la búsqueda de emociones les queda una posibilidad: destruir el gobierno, eliminar el sistema monetario, instaurar la automatización total y destruir al sexo masculino. La segunda sentencia le llega en junio de 1969, cuando se le declaró culpable de intento de homicidio, asalto y tenencia ilícita de armas, y la condenaron a 3 años de prisión, aunque se incluía el año que había pasado en el hospital psiquiátrico. Solana fue puesta en libertad condicional en septiembre de 1971 y arrestada de nuevo en noviembre del mismo año por enviar cartas amenazadoras a varias personas, entre las que se encontraba de nuevo Andy Warhol. A partir de 1973, sus entradas y salidas de centros psiquiátricos fueron una constante en la vida de Valerie Solanas, y en 1975 estuvo nuevamente 8 meses en el hospital South Florida. No paró durante ese tiempo de conceder entrevistas y de hablar sobre el feminismo radical de sus obras. Sus estancias en la cárcel, sumadas a su adicción a las drogas y a la prostitución, llevaron a Valerie a morir de bronconeumonía con tan solo 52 años. La encontraron el 26 de abril de 1988 sola y sin dinero en un asilo benéfico en San Francisco, y sus restos mortales descansan en el cementerio de St. Mary Catholic Church de Virginia, en Estados Unidos. Tras su fallecimiento, su madre quemó los manuscritos en los que estuvo trabajando durante años. Y aquí finalizaría el vídeo. Espero que os haya resultado bastante interesante esta información. Realmente la vida de Valerie Solanas fue una vida bastante difícil, ya que sufrió abuso por parte de su padre, maltrato por parte de su abuelo, se prostituyó, vivió en la calle. Fue una vida bastante difícil y bastante complicada. Indudablemente, también por la forma de actuar y demás, debía tener algún tipo de problema psiquiátrico, lo que hacía indudablemente pues que tuviera ese tipo de comportamientos, pero indudablemente eso no quita la responsabilidad que tuvo a la hora de agredir de esa manera a unas personas que bien no la tomaron demasiado en serio, pero no se merecían dicho ataque. Y aquí finalizaría el vídeo y espero vuestros comentarios de qué os parece esta historia y este caso. Gracias y hasta la próxima.